En un pequeño pueblo llamado Sangre de Cristo, un trágico evento cambió todo para sus habitantes. Una misteriosa masacre ocurre una noche, dejando solo un sobreviviente, Francisco Salazar. A medida que se investiga la tragedia, se descubre que la mayoría de los habitantes han sido asesinados en circunstancias inexplicables. Un pueblo, 58 habitantes, un solo sobreviviente. 2 de junio de 2011. En el transcurso de una noche, la pequeña ciudad fronteriza de Arizona, de Sangre de Cristo, fue arrasada. 57 personas en la zona se encuentran con un final espantoso y brutal, dejando a un único superviviente. La mayoría de los cuerpos no se recuperaron y el resto se encontró horriblemente destrozado. Pero a medida que avanza el caso, aparecen unas fotos que el mismo Francisco Salazar logró hacer aquella noche, revelando una explicación mucho más horrible para esta masacre. Previamente, Francisco Salazar, que fue el único superviviente, logró salir del pueblo y fue recogido por un camionero. Pero una vez llegó la policía y descubrió las secuelas, él fue el único sospechoso inmediatamente. Para que se hagan una idea de la magnitud de la catástrofe, un día atrás el pueblo contaba con 57 habitantes y al otro día se encontraba completamente vacío. La policía encontró varios rastros de sangre a varias millas del pueblo, como si hubieran arrastrado los cuerpos antes de desaparecer. Muchas personas alegaron que habían detenido a Francisco por el único motivo de ser mexicano, pero el sheriff del pueblo vecino dijo que no era así, que la policía en el momento de encontrar a Francisco, este estaba cubierto por la sangre de más de 15 personas. Aunque estas pruebas parecían suficientes para encerrar a Francisco, no se tomaron en cuenta evidencias sobre unas fotografías que el mismo Francisco tomó esa noche, y también unas mordidas en sus manos que pertenecían a las víctimas del pueblo. Pero lo curioso del caso es que las víctimas también presentaban mordidas, pero estas no coincidían con la dentadura de Salazar. El propio Salazar, apenas en condiciones de ser juzgado, no dijo ni una sola palabra en su defensa. Todo esto mientras él sabía que su vida estaba en juego, claramente afectado por el trastorno de estrés postraumático y conducido casi a la locura por lo que presenció. Ese día fue condenado en tiempo récord. Unos días después, Lauren Ross, experto en casos sin resolver, logró obtener una cinta de video muy importante, en la cual se plasma una entrevista que le realiza una periodista a Francisco Salazar el mismo día en el que fue detenido. En esta grabación, Francisco mostraba exactamente la misma actitud que mostró durante el juicio, totalmente ido en sus pensamientos, con cero rastro de culpa y remordimiento, en la cual mencionó una frase que era bastante curiosa. La gente que me atacó son los mismos que conocí por años, solo que ya no estaban vivos. Al estar encerrado aquí me siento tranquilo de que ya no podrán atraparme. A pesar de que las palabras que estaba diciendo Francisco parecían frases rebuscadas o inventadas, una persona llegó a poner aún más misterio en este asunto. Y es que el conductor del camión que recogió aquella noche a Francisco encontró en la parte baja de su asiento una cámara fotográfica con un rollo en su interior, el cual desde siempre había sido un fotógrafo aficionado en sus tiempos libres, y justamente este sería quien le dé paso a la siguiente serie de aterradoras imágenes. Algo espeluznante y devastador le habían sucedido a los habitantes de Sangre de Cristo y el único sobreviviente lo había documentado todo. Aunque un fotógrafo analizó detalladamente cada foto que había en el rollo, logró asegurar de manera contundente, jurando por su vida, que las fotos no habían sido ni retocadas y mucho menos editadas por Francisco Salazar, dándole la razón de que eran completamente reales. La policía desestimó este argumento casi de manera inmediata, diciendo que cualquier persona que supiera usar medianamente Photoshop podría editar las fotos de esa manera. En este tramo de la historia, la opinión entre las autoridades y los civiles estaban divididas. Las opciones que más fuerza tenían era que Francisco realmente había cometido todo él, y luego, de alguna forma, montó toda la escena con las fotos para salirse con la suya, o que realmente él estaba diciendo la verdad. Para tratar de argumentar su historia, y sobre todo esas fotografías que él había hecho, la entrevistadora toma la decisión de pedirle a Francisco que por favor le cuente su historia desde el inicio, y el hombre, sin nada que perder, así lo hace. El hombre empieza a contar que aquel día estaba preparando su cámara para salir y hacer unas fotos, cuando de repente un joven del pueblo llamado Daniel apareció en su casa bañado en sangre. De inmediato Francisco ayuda al muchacho a recostarse en su sofá, pero pasados unos minutos el chico pierde la vida. Lo increíble es que inmediatamente ocurrió esto, Daniel, contra cualquier explicación lógica y científica, se levantó de la silla y comenzó a atacar a Francisco, que explica
que aunque aquel joven tenía la misma cara y cuerpo, ya no era el mismo. En ese momento, por puro reflejo y miedo, Francisco se defendió del joven con un pico que tenía, el cual utilizaba para hacer trabajos en el pueblo. Fue en ese momento que Daniel por fin dejó de moverse. La policía realmente pudo corroborar que las cosas pasaron así, ya que tenían evidencia de aquel pico. Pero la verdadera pregunta que le surgió fue por qué después de ese ataque Francisco decidió entrar al pueblo en lugar de ir al sur a pedir ayuda. Pues esto tiene una explicación con la siguiente foto. En esta foto se puede observar cómo un enorme grupo de personas están rodeando y vienen bajando directamente de las colinas, y aunque en ese momento no se supiera qué intenciones tenían, el contexto de la situación solo daba la alternativa de huir de ese lugar. Francisco sigue contando que tomó un camino al pueblo a través del campo, cruzándose en el camino con un hombre llamado Ron Templeton, el cual era uno de los más viejos en vivir en la comunidad, aparte de ser un muy experimentado cazador. Salazar trata de convencerlo diciéndole que fueran a ayudar a las personas del pueblo, y aunque Ron trató usando su arma contra estas personas, estas simplemente parecía que nada les hacía ningún daño, por lo que terminó siendo otra víctima. Por otro lado, la policía, omitiendo esto, no entendía cómo Francisco había logrado derribar a un hombre armado, y es que eso nunca sucedió porque claramente se ve que el hombre fue víctima del ataque de aquellas cosas. Luego de eso, Salazar relata que huyó hacia la entrada del pueblo, aproximadamente a las 8 de la noche, donde según el estudio forense para este momento del día, 11 personas ya habían perdido la vida. En este tramo de la historia solo habían dos opciones: o Francisco era un soldado súper experimentado con muchos años en el campo, o realmente había algo más que estaba acabando de a poco con la gente. A medida que pasa la entrevista se siguen mostrando fotos de esa noche, mientras que Francisco relata que esa noche fue como estar en el mismísimo infierno, ya que él no encontraba una explicación lógica del por qué las personas parecían estar atacándose entre sí de manera inhumana. Muchas personas tienen la duda de cómo Francisco para ese momento seguía tomando fotografías en tal situación de peligro, al cual un experto en fotografía responde que mientras un fotógrafo esté capturando todo detrás de su cámara, su mente le da esa falsa sensación de ser inmune. Otro punto a tener en cuenta es que el pueblo era bastante pequeño y realmente las personas no salían de él porque tenían sus vidas completamente enfocadas en ese lugar, razón por la cual nadie tenía teléfono celular. Y cuando Francisco intentó acercarse a un teléfono público que había fuera de las tiendas del pueblo, se encontró con que esta estaba infestada por estas cosas, razón por la cual le fue imposible comunicarse. El equipo forense reveló que habían alrededor de 8 personas subidas en la torre de agua, y en el momento que se dieron cuenta de que el peligro que había era inminente, tomaron la decisión de saltar. ¿Cómo es posible? ¿Qué razón lógica se puede encontrar a que estas personas hayan preferido saltar y tirar a sus familiares al suelo antes que enfrentarse a Salazar, que era el supuesto culpable de todo? Simplemente es algo que no tiene ningún tipo de sentido. La versión ante esto de Salazar es que él ni siquiera pasó por ese lugar, ya que su destino era otro, la iglesia del pueblo concretamente. Y es que Francisco cuenta que desde que llegó al pueblo hizo una grandiosa amistad con la familia Budman, los cuales le tenían tanta confianza que le dieron una copia de las llaves de la iglesia y también de su casa. Pero cuando Francisco logró llegar a la iglesia, se encontró con una escena totalmente terrorífica y sumada a una última llamada dejada en el buzón de mensajes al jefe de la congregación por parte del señor Budman, nos deja una historia espeluznante. Y es que en dicha grabación se escucha al señor Budman llorando y sollozando, casi al borde del colapso mental, diciendo que se vio obligado a terminar con la vida de su esposa e hijo, y aunque en dicha grabación también dice que él sabe que eso que está haciendo no está bien, Dios es el único que puede juzgarlo, porque solo él sabe las cosas que está viendo. Salazar cuenta que llegó en el momento justo donde el señor Budman era atacado, donde alcanza a tomar una última fotografía. Sin embargo, Grace, la hija mayor de la familia Budman, no estaba en ese momento en la iglesia con ellos. Se encontraba en el colegio junto a 8 compañeros y su maestra llamada Lisa Reyes. Las autoridades confirmaron que tanto la maestra Lisa como los 8 niños fueron brutalmente atacados, mostrando imágenes tan fuertes que simplemente no puedo colocar aquí, aunque Grace todavía falta en esta historia. Y es que Francisco, al llegar a la escuela y ver que la parte de adelante está bloqueada, intenta entrar por la parte de atrás, por una bodega de las cuales él sí tenía llaves.
Cuando se acerca lo suficiente por una de las ventanas que hay antes de entrar a la bodega que conecta con la escuela, es donde logra capturar las 3 últimas fotografías del rollo. Las últimas 3 fotos, que a mi parecer fueron las más difíciles de ver, y es que en ellas se logra ver la pequeña Grace aferrada con todas sus fuerzas a los barrotes de la ventana, mientras que un grupo bastante grande de estas cosas se acercan detrás de ella. En ese momento Francisco, en su último acto por intentar salvarla, es donde trata de tomar la mano de la última integrante de la familia que después de tantos años lo hizo sentir como un integrante más de la misma. Al terminar ese relato, Francisco entra en estado catatónico, teniendo que ser atendido por los médicos de la prisión en ese momento. A pesar de todas las apelaciones que el abogado de Francisco realizó, absolutamente nada sirvió y Salazar fue ejecutado el 3 de febrero de 2013, siendo enterrado en el mismo pueblo protagonista de aquella tragedia. Nadie conoce rastro ni paradero de los seres que fueron fotografiados por Francisco, siendo la única pista del principio que estos venían del sur y se dirigían muy probablemente hacia el norte, pero nadie ha podido confirmar esto. Para terminar, un grupo de rebeldes o aún no se sabe si miembros de algún culto religioso lograron averiguar el lugar de la tumba de Francisco Salazar, profanando así la misma y robando su cuerpo. No se sabe si con intenciones de venganza o por temas religiosos. Lo misterioso es que 7 semanas después siguieron apareciendo informes, esta vez de personas desaparecidas, dejando un rastro que lleva directo hacia el norte. Mi reflexión es que en este caso realmente no se queda más terror. Si las fotografías tomadas por Salazar, su relato de lo que vivió o la incompetencia de las autoridades que solo querían cerrar rápidamente el caso y juzgaron a Salazar por el único motivo de ser inmigrante, sin tener ningún tipo de prueba en su contra, haciendo caso omiso a toda la evidencia que mostraba su inocencia. Déjame saber en la caja de comentarios qué opinas de esta historia. Si te gustó y quieres más videos así, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.